tus ojos. Qué bueno saludar a todos los amigos de Telecaribe en nuestro canal. Qué bueno estar con ustedes a esta hora. Qué bueno compartir un momento de diálogo, de reflexión, de compartir. Lo primero que quiero es que se sientan invitados a esta sala mía. Lo primero que quiero es que se sientan partícipes de este diálogo que siempre tengo aquí con algún experto, con algún pensador de la vida, con algún hombre o mujer que trata de reflexionar la historia y la cotidianidad. No tenemos pretensiones académicas, O sea, no vinimos a dar una clase académica, eso que quede claro. Porque a veces, no, padre, no. Mi idea aquí no es tirar línea académica. Por eso no traemos, no es una ponencia que leemos, por eso los términos tratan de ser lo más cercanos a ustedes posible, ¿verdad? Entonces, eso, lo primero. Lo segundo, no tenemos pretensión de enseñarles. Ustedes tienen que hacer. No. Compartimos. Yo converso con alguien al que conozco de un tema que considero interesante a partir de los mensajes que ustedes me escriben a palbertojose@hotmail.com y lo vamos desarrollando. Hoy estoy con Francisco Vázquez. Francisco, bienvenido. Mucho gusto. Padre, qué gusto saludar a Francisco a esta hora. Francisco, hay un tema que siempre es importante y es el tema de la crianza. Es fundamental. Es decir, si no tenemos un buen proceso de crianza, vamos a tener muchos problemas a posteriori. A mí me pasa mucho que me llevan adolescentes con distintos problemas. Y uno dice, pero es que este problema no comenzó hoy. Así es. Este problema comenzó mucho tiempo atrás. Así es. ¿Y por qué ahora es que le están parando bolas? O estoy pensando en las mamás que felicitan a los hijos por las rabietas, por las pataletas de niños que les hacen y que después terminan quejándose por las pataletas de adolescentes o de adultos que le hacen. Así es. ¿Por dónde le podríamos entrar al tema de la crianza? Vamos a reflexionar sobre unas cositas que normalmente, entre comillas, digamos que típicamente ocurre en nuestras familias. Por ejemplo, ¿qué tan permisivos solemos ser con nuestros hijos? ¿Hasta dónde llega nuestra permisividad? En esto de la permisividad tenemos que pensar, cuando somos padres o madres de familia, ¿qué dejamos que hagan nuestros hijos? ¿Hasta dónde los dejamos llegar con su comportamiento, con su conducta verbal o motora? En fin, que hagan lo que quieran, que hagan lo que sea. Lo que tú señalabas ahorita de las pataletas. Los niños aprenden a manejar a sus padres de acuerdo a lo que ellos le permitan hacer. En algún momento él entiende, el niño o la niña entiende que es llorando, gritando, tirándose al piso, haciendo la pataleta, golpeándose contra la pared, incluso en algunos casos, como consigue las cosas. Ocurre que como padres nos desesperamos, como madres nos desesperamos en un momento dado, y con tal de que ese comportamiento se acabe, le damos lo que le está pidiendo. Que quiero un dulce, se arrastra, se tira, se golpea, se jala los cabellos, toma el dulce. ¿Qué le estamos enseñando? Que es de esa forma como yo consigo lo que quiero. Como niño, en su forma de pensar a esa edad, entiende que es así, con esa pataleta que consigue los dulces, que consigue los juguetes, que consigue que le compren X o Y cosas o que lo lleven a tal parte. Como padres tenemos que pensar eso, seriamente. Cómo controlar ciertas conductas que le son posibles en un momento dado al niño y otras que no le son posibles por su edad. Es decir, no todo se les puede permitir. No todo se les puede permitir. ¿Por qué aquí los papás, por qué permiten todo? Yo te voy a decir por qué creo yo que los papás permiten todo. Correcto. Los papás son permisivos. Uno, por el malentender el amor. Creer que el amor es darlo todo, permitirle todo. Sí. Dos, por miedo a traumatizarlos. Es que si le pongo límites, lo traumatizo. Tres, por una bendita frase terrible. Yo no les voy a privar de lo que a mí me privaron. Normalmente es por eso. Sí. Por lo menos es lo que yo escucho en el diálogo con los papás. Así es. Así es. Tú insistes, sin embargo, en que hay que saber qué dar y qué no dar. En su momento. ¿En qué momento dar las cosas? ¿Qué cosas darle? Al hijo hay que enseñarle que las cosas se deben ganar, por ejemplo. Ajá. Y que se deben ganar y se deben obtener a partir de lo que el niño hace y cuando lo hace bien.
no cuando lo hace mal. Por eso decíamos ahorita, las pataletas no son la mejor forma de conseguir las cosas, ni con el chantaje emocional. El niño sabe que en algún momento aprende a que cuando expresa afecto, cuando expresa emociones positivas hacia sus padres, consigue las cosas. Pero en el momento en que no necesite esas cosas, no expresa los afectos positivos. ¿Entiendes? Te quiero mucho, papito, te quiero mucho, mamita, tú eres lo mejor y lo más importante de mi vida. Y ya el padre a veces como que aprende, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuánto necesitas? Ya entendió. Aún así, habiendo entendido, sigue comportándose de la misma manera, entregándole a cambio de esa manifestación de afecto un dinero, un celular, un computador, lo que sea. Entonces, es saber entregar las cosas, es saber dar las cosas en el momento en que corresponde y que debe darse. Ok. Así Entonces, es, sí. yo creo que es como un primer criterio básico, importante. Sí, pero a sí, ver, sí. pero resuélveme algo. ¿Y si no se las doy y llora? ¿Y si se me traumatiza? No se va a traumatizar. No se va a traumatizar porque él va aprendiendo que las gratificaciones, esas que yo doy como padre, son en el momento en que yo decida, porque como adulto sé cuándo le conviene. Eso es lo que él debe aprender. Entonces, naturalmente, en edades más tempranas es más difícil que el niño o la niña entienda esto. Por tanto, el padre o la madre debe ser gradual en esto. En la medida en que va avanzando en edad, debe ser más exigente con esto de la entrega de las gratificaciones, ¿sí? Y de ser permisivo con ciertos comportamientos. Eso de permitir que se comporte como quiera, en el lugar que quiera, no es así. Yo he escuchado, y creo que tú también lo has escuchado, como padres de familia permanentemente cuando sus hijos salen a la calle es cuando los van a corregir. Y es cuando les dicen, eso no lo hagas, pero en casa se lo permiten. Entonces el niño dice, pero ¿por qué en la casa sí puedo jugar con los adornos que están en la mesita de centro, pero en la casa del vecino, cuando vamos a visitar a mi tía o a mis abuelos, no lo puedo hacer? ¿Entiendes? Entonces es desde casa donde yo empiezo a señalar los puntos y a permitir o a no permitir las cosas que debe hacer el niño en ese momento. Bien, yo creo que ahí está claro. Es como la primera pauta a pensar, a reflexionar, saber cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo darle, cuándo no darle, en el momento indicado. Bien, una segunda pauta. Relacionado con esto, nosotros los padres de familia en muchas ocasiones nos equivocamos en que no sabemos darle las consecuencias a esos comportamientos. Inadecuados, pero tampoco adecuados. Es decir, ocurre que si nuestro hijo se está comportando mal o nuestra hija se está comportando mal, debe haber una consecuencia, debe haber por lo menos un llamado de atención fuerte, con seriedad, con firmeza, sin que maltrate, sin que ofenda al niño, pero fuerte, que él entienda de que uno está molesto por eso, debo hacerlo saber. Pero también cuando el comportamiento es positivo y es favorable, hacerle entender que nos gustó eso que está haciendo. Entonces, debemos aprender a manejar las recompensas, las consecuencias a los comportamientos, porque a veces como padres de familia, manejamos nuestras emociones de una manera muy plana y en esa situación no le manifestamos a nuestros hijos si estamos o no incómodos, si estamos o no molestos con algo que han hecho o con algo que han dicho, o con algo que no han hecho, o con algo que no han dicho y debieron decir en su momento. Entonces, expresarle a nuestros hijos si un comportamiento es bueno o no es bueno y en consecuencia actuar como padre, no dejar pasar las cosas. Es indispensable que como padres de familia actuemos. Incluso en otro contexto, por fuera de la familia, en el aula, también ocurre que encontramos docentes que manifiestan el mismo comportamiento, dejan pasar las acciones de los chiquillos, porque les da temor que después los vayan a colocar un derecho de petición, que los padres regañan, que les dicen que no traten así al hijo. Pero es mejor un consejo y un llamado de atención oportuno en el momento indicado a que esperar a que en la adolescencia o en la adultez, como señalabas al principio del programa, se presenten ciertos comportamientos. Es desde ya, desde ahí, desde la infancia como se empieza a corregir. ¿Tú insistes entonces en que se haga notar la consecuencia? Claro que sí. Ya sea buena, en un caso de que la acción es buena, o ya sea en términos de sanción o en términos de castigo, si es una acción equivocada. Es no dejar pasar.
es hacerle ver al chico que nos estamos dando cuenta de cómo se está comportando, bueno o malo, hacérselo saber. Perdóname, hay solo un pequeño problema, que para eso hay Sí. que estar atento a los hijos, que para eso hay que Claro que dedicarle sí. tiempo a los hijos. Claro que sí. Y una de las grandes tragedias que tenemos hoy es que no hay tiempo para los hijos. Hay que sacarlo. En algún momento la psicología decía, si dado las condiciones de vida que hoy tenemos como padres de familia, en donde padre y madre están trabajando permanentemente por mucho tiempo, etc. Decía, hay que dedicarle, ya que no hay mucho tiempo presencial, hay que dedicarle calidad de tiempo. Pero hoy es calidad y cantidad. ¿Cómo? Hay que sacarlo, hay que hacerlo. Es decir, los fines de semana, en las noches, hay que dedicarle tiempo, hay que buscar el tiempo. Ya no es solamente pensar en el tiempo de calidad, es cantidad de tiempo también. Hay que buscarlo. Entonces el compromiso como padres es, en ese tiempo que tenemos, que es de calidad y es de cantidad también, muy a pesar de los compromisos que tenemos, hay que manifestarle cómo nos sentimos frente al comportamiento. Hay que manifestarle las sanciones cuando tiene que haber sanciones, pero también las recompensas cuando el comportamiento es bueno. Hay que sacar el tiempo. Ok, dale. Voy al primer corte comercial, ya regreso. Estoy conversando con Francisco Vázquez. Estamos conversando pautas para la crianza positiva. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Sigo conversando con Francisco. ¿Qué otra pauta, Francisco? Hay algo que de pronto no va a gustar. De pronto a muchas personas les va a tocar el oído fuertemente y quizás no estén de acuerdo conmigo. La invitación sería a que reflexionen, a que se tomen su tiempo, a que piensen esta idea. ¿Qué errores cometemos en la crianza? Hacerle creer a nuestros hijos que son lo más especial del mundo. Y eso no es cierto. Nuestros hijos no son lo más especial del mundo. Son especial para mí como padre. Y de pronto para mi núcleo familiar o para el núcleo familiar de él más cercano, por supuesto. Pero no es el ser más especial en el mundo. ¿Por qué? Porque ocurre que este niño, que ha sido criado como el más especial del mundo, empieza a encontrar otros entornos en donde no lo es. En el colegio, en la calle, en la misma iglesia. Imagínate ese hijo único que lo hacemos sentir como el gran hijo y el único hijo que existe en el mundo, porque le damos todo, le patrocinamos todo, etc. Y llega al colegio y resulta que es uno entre 40, uno entre 30. Donde la profesora o el profesor no le dedica ese tiempo y ese amor que nosotros le damos, ni le da las gratificaciones en cantidad y en calidad como nosotros se las damos, porque no puede, además. ¿Cómo se va a sentir? Frustrado. Y eso empieza a marcarlo, a vivir como en dos mundos diferentes, en donde en uno es especial y en el otro no. Y eso le genera una conflictiva a él, de por qué soy así, por qué me tratan en un lugar de una manera y en otra no. En la iglesia igual, en los distintos escenarios donde interactúan en la iglesia, en las catequesis, etcétera, son 15, 10 niños que están allí y quien está dirigiendo la catequesis no se va a centrar en él, se centra en todos. Por mucho amor cristiano que sienta por él, no se va a poder dedicar como de pronto como padres nosotros lo estamos haciendo. Entonces, ojo con eso, es manifestarle nuestro amor incondicional, saber que son especiales para nosotros, pero que entiendan que no son lo más especial en la vida. Es más, hay veces como padres tenemos la dificultad de que en ese hacer sentir especial a nuestros hijos, descuidamos lo que somos nosotros también. Es decir, dejamos de ser quien somos como padres, descuidamos nuestra pareja, podemos descuidar nuestra familia, nuestro trabajo por estar con él. ¿Sí? Eso tampoco es sano para él, ni para uno tampoco. Ojo, a mí me encanta el tema. Me encanta el tema porque es que los dos son muy de extremos. Sí, también. O el abandono total, o el hacerle creer que es marciano. Y no, es un niño es. especial, es un niño lindo, es un niño inteligente, pero hay también otros inteligentes en la vida. No es un niño, no puede ser un niño céntrico,
Es decir, no todos los ojos van a caer sobre él. Correcto. Porque a veces estamos acostumbrados a eso, a que nuestro niño crea que todos los ojos tienen que caer sobre él. Y entonces cuando va al colegio hace lo que sea por llamar la atención. Así es. Y ahí Así tendríamos un problema. Sí, como padres hay veces ocurre que le estamos manifestando a nuestros hijos que ellos son tan especiales que merecen de nosotros como padres todo el amor del mundo, pero le enseñamos también que lo merecen de los demás. Y resulta que no todo el mundo los va a querer como los queremos nosotros. Ni los va a tienen tratar, por qué hacerlo, además. Ni tienen por qué hacerlo. Ni los va a tratar como nosotros los tratamos. Hay que prepararlos para eso también. Porque de lo contrario vienen los choques. Es el niño que en el colegio se termina aislando porque se siente no querido como si se siente querido en casa. Se aísla. Se distrae, puede manifestar comportamientos hostiles hasta contra los demás que precisamente no lo tratan como él quisiera que lo trataran o como lo están tratando en casa. Ese tipo de comportamientos empieza a manifestarse. El colegio, me imagino, informará a la casa y en casa pues, habrá que reflexionar sobre cómo lo estamos criando, qué le estamos haciendo ver a él en un momento dado si es el único ser especial en el mundo y no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es sí, manifestarles todo nuestro amor, pero hacerle entender que no es el ser especial en todos los contextos. El ser especial Suena aquí, duro, ¿ah? Suena duro, por eso decía al principio, no creo que esta idea le vaya a gustar a muchos, pero es así. Es real. Es real. Y hay que prepararle al niño para que afronte estas frustraciones en la calle, por fuera de casa. No es prepararlos para que no se frustren, porque la frustración va a llegar, en cualquier momento va a llegar. Es prepararlos para que cuando se frustren, cuando llegue esa frustración, la sepan manejar de inmediato. Muy afrontar. bien. ¿Tenemos otra pauta que quieras señalar? Porque esa me encantó y me parece que va a ser problemática. Sí. Esa me encantó porque más de uno va a decir, pero entonces ¿qué? No, es real. Nuestros hijos no pueden ser el centro del mundo. No lo son. No lo son. De pronto son el centro del mundo de ti y de tu esposa o de ti y tu esposo. Así es. Claro, eso es Debe gravísimo. serlo, debe ¿Sabes? Yo serlo estoy ahí. pensando en los niños que somos primogénitos, que somos primeros nietos, primeros sobrinos, primeros todos. ¿Tú te imaginas eso? Todo el mundo nos hace creer que de verdad somos el ombligo del mundo. Que somos los únicos. Y no. Y no es así. No es así. Hay que enseñarles a que deben interactuar con otros. Muy bien, supremamente importante. Voy a la segunda pausa, Pacho, Sí, y al venir hacemos una más. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, continuamos. Pacho, ¿tienes más pautas de estas de la crianza positiva? Sí, y de las que no tienden a gustar de mucho. Miércoles otra, pues venga. Hay otra cosa, especialmente en los momentos que estamos viviendo. Nuestros hijos se están acostumbrando a entender, a creer y a saber que son seres de derechos. Tienen derechos, muchos derechos, por supuesto, derecho a la vida, derecho a la educación, salud, derecho a la a la educación, libertad. al afecto, a expresarse, etcétera, etcétera. Sí, tienen derechos, pero también tienen deberes. No le estamos enseñando los deberes a nuestros hijos. No hay normas claras en la casa. No nos ponemos de acuerdo entre los padres para establecer cómo criar a nuestros hijos. Hay un tema que algún psicólogo de la ciudad ha estado trabajando fuertemente y es el tema de la planificación familiar. Esto de la planificación familiar tiene mucho de dónde coger, ¿no? Que es importante y es fundamental, porque entendemos la planificación familiar como el control de la natalidad, cosa que no es cierta. Planificar la familia es mucho más que sentarse a pensar en pareja cuántos hijos vamos a tener. Mucho más. Es mucho más que eso. La planificación familiar tiene que ver en sentarnos como pareja, sí, en decidir cuántos hijos vamos a tener, pero también cómo los vamos a criar. Cuál va a ser el tipo de recompensas y de castigos que, en el caso de que se decidan dar, se van a dar.
si vamos a estar de acuerdo en ese sentido, si el tipo de educación formal que le vamos a dar, qué tipo de colegio vamos a escoger, privado, público, etcétera, y qué tipo de orientación religiosa se le va a dar. En eso hay que ponerse de acuerdo y todo eso es planificación familiar. ¿Qué tipo de privilegios le vamos a dar? Así como hablamos de derechos, hablamos de deberes que el niño debe cumplir, hablamos de privilegios. Y esto de los privilegios terminan confundiéndose con los derechos. Creemos que eso que es un privilegio, tener un celular, tener un computador, tener un juguete, es un derecho. Y no es un derecho. Y no es un derecho. No. Tiene derecho a jugar, tiene derecho a divertirse, tiene derecho a esparcimiento y al rato de ocio con la familia. Pero todo este tipo de cosas, de objetos, de cuestiones materiales, no son más que privilegios. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a que se los ganen. Aquí es donde empieza lo duro. Porque si no ocurre de esta forma, va a llegar adulto y va a llegar adolescente y va a llegar a joven, va a llegar adulto creyendo que todo se lo merece. Claro. Que todo se lo merece. Y va a llegar al trabajo creyendo que todo se lo merece. Porque cree que los jefes son como los papás, que le dan todo. Y no es cierto. Entonces, esta frase que puede resultar para algunos incómoda es: ¿qué tipo de privilegios le voy a dar a mis hijos? ¿En qué momento se los voy a dar? ¿Y cuándo se los voy a dar? Deben ganárselos. Es decir, aquí, junto con lo que decíamos ahorita de las consecuencias, estas que son positivas para los comportamientos positivos, se debe ligar con esto. Y saber dar recompensas y privilegios acordes también al tipo de comportamiento. Es que a veces somos los extremos de los que hemos venido hablando. Por una conducta simple y básica que debía tener el niño a determinada edad, como es dejar el cuarto arreglado antes de irse. ¡Un carro! Un carro. Pero, por ejemplo, obtuvo una beca, se la ganó para irse al exterior, entonces un dulce. ¿Sí me entienden? No hay proporción. No hay proporción en cuanto a los premios que vamos a dar. No los damos oportunamente. Y ese tipo de cosas va generando en el chico o en la chica un tipo de comportamiento no el más adecuado. Eso de la oportunidad es claro, ¿va? Que quede la relación clara. Tú tienes esta sanción por esto que hiciste. Por supuesto. Porque una sanción que no está relacionada con algo es una tortura o es un maltrato. Así es. Así es. Entonces, en esto, bueno, pasando del tema de los privilegios a las sanciones, eso es fundamental. No, pero en los privilegios también. En No, los privilegios claro. también tiene que quedar claro. Mira, como te fue tan bien en esto y en esto, este es el privilegio. Hay que hacerlo saber, Claro. hay que hacer manifestarlo. Y en el caso de las sanciones, ocurre veces que la mamá le dice: ahora que venga tu papá es quien te va a castigar y quien te va a golpear por lo que hiciste. Y el papá llega a los 2 días y el niño, cuando le dan el regaño, Y ¿por qué? ya ¿Qué ni se pasó? acuerda. Ni se acuerda. Así no es el asunto. O hacemos la sanción y no decimos por qué. Hay que indicar: mira, este comportamiento que hiciste no es el más adecuado por esta razón, por esto otro, y la sanción es esta. Ojo con cumplir las sanciones, porque entonces nos volvemos mentirosos como padres también. Y eso incide negativamente en la crianza. Va a haber este comportamiento, si lo haces va a haber este tipo de sanción y de castigo. Cumpla, porque además de que el niño se va dando cuenta de que usted no cumple las sanciones y él sabe que puede hacer lo que le da la gana porque no lo van a sancionar, además de eso va a aprender que la mentira es buena. Mi papá y mi mamá mienten porque me dicen que me van a castigar porque me porto mal y no lo hacen. Luego, entonces, fíjense las dos consecuencias tan negativas que genera el no dar una consecuencia, una sanción en el momento oportuno y cuando debe darse. Supremamente importante. Quiero insistir, para terminar, en el tema, en la diferenciación que haces entre derechos y privilegios. Sí. Eso tiene que quedar muy claro. Porque vivimos en una sociedad, Lipovetsky lo dice, Gil Lipovetsky dice que vivimos en una sociedad post-deber. Así es. Ya no tenemos deber a nada. Todo el mundo reclama derechos, nadie reclama deberes. Y lo peor es que los papás confunden privilegios con deberes. Derechos. No, es que yo tengo que ir al cine hoy, miércoles. Ese no es un derecho. deber, un derecho de él. Así es. O sea, pero tú sabes por qué pasa esto. Porque no hay claridad entre la necesidad y el satisfactor de la necesidad. Una cosa es la necesidad, como diría Max Neff, una cosa es la necesidad y otra cosa es el satisfactor.
Él tiene derecho a divertirse, sí. Sí. Pero no a este satisfactor o a este satisfactor o a este. Puede divertirse jugando canicas en el patio Así de es. la casa. Así es. No tiene que ser que vaya a Orlando, pues. Sí, el niño no tiene por qué establecer esa relación entre lo que es la necesidad o lo que es una motivación y el motivador, como tú bien mencionabas. El niño debe entender que quien proporciona el motivador es el padre o la madre, en este caso. Y ese motivador es ganado dependiendo del tipo de comportamiento que haya hecho. Le fue bien en las clases, en los exámenes, en el colegio, hay un motivador, hay una consecuencia favorable y positiva, pero proporcional a lo que hizo y en el momento en que lo hizo. Y acorde también a las características de la familia. Hay niños que se acostumbran a pedir lo que los papás no pueden darle. Entonces debe estar como, los padres deben enseñarle que Pero deben algunas ajustarse. veces los papás Los malacostumbran a dan eso. lo que no pueden dar. Así es. Se comprometen, se hipotecan allí con Claro, el hijo. yo te voy a comprar un avión, miércoles. Te toca hacer un poco de cosas. Sí, y deja de pronto de alimentarlo bien, deja de darle un buen colegio por comprarle el avión. Ok. Así es. Pacho, se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Gracias por venir. Con Y creo que han mucho quedado unas cosas muy puntuales. Algunas que generan controversia me escriben a palbertojose@hotmail.com, pero yo sí creo que uno, hacerlos creer que son lo más especial del mundo es decirle una mentira, porque no lo son. Y dos, diferenciar entre derechos y privilegios es una necesidad. Chao. Tú sabes, tú sabes. No, padre, no. Mi idea aquí no es tirar línea académica. Por eso no traemos, no es una ponencia que leemos, por eso los términos tratan de ser lo más cercanos a ustedes posible, ¿verdad? Entonces, eso, lo primero. Lo segundo, no tenemos pretensión de enseñarles. Ustedes tienen que hacer. No, no, no. Compartimos. Yo converso con alguien al que conozco de un tema que considero interesante a partir de los mensajes que ustedes me escriben a palbertojose@hotmail.com y lo vamos desarrollando. Hoy estoy con Francisco Vázquez. Francisco, bienvenido. Mucho gusto. Padre, Claro. qué gusto saludar a Igualmente. Francisco a esta hora. Francisco, Tú sabes, tú sabes. qué bueno saludar a todos los amigos de Telecaribe en nuestro canal. Qué bueno estar con ustedes a esta hora. Qué bueno compartir un momento de diálogo, de reflexión, de compartir. Lo primero que quiero es que se sientan invitados a esta sala mía. Lo primero que quiero es que se sientan partícipe de este diálogo que siempre tengo aquí con algún experto, con algún pensador de la vida, con algún hombre o mujer que trata de reflexionar la historia y la cotidianidad. No tenemos pretensiones académicas, ¿eh? O sea, no vinimos a dar una clase académica, eso que quede claro, porque a veces hay un tema que siempre es importante y es el tema de la crianza. Es fundamental. Es decir, si no tenemos un buen proceso de crianza, vamos a tener muchos problemas a posteriori. A mí me pasa mucho que me llevan adolescentes con distintos problemas y uno dice, pero es que este problema no comenzó hoy. Así es. Este problema comenzó Mucho tiempo atrás. mucho tiempo atrás. Así es. ¿Y por qué ahora es que le están parando bolas? O estoy pensando en las mamás que felicitan a los hijos por las rabietas, por las pataletas de niños que les hacen y que después terminan quejándose por las pataletas de adolescentes o de adultos que le hacen. Así es.
¿Por dónde le podríamos entrar al tema de la crianza? Vamos a reflexionar sobre unas cositas que normalmente, entre comillas, digamos que típicamente ocurre en nuestras familias. Por ejemplo, ¿qué tan permisivos solemos ser con nuestros hijos? ¿Hasta dónde llega nuestra permisividad? En esto de la permisividad tenemos que pensar, cuando somos padres o madres de familia, ¿qué dejamos que hagan nuestros hijos? ¿Hasta dónde los dejamos llegar con su comportamiento?